Información. Mi nombre es Rafael Suárez, de la Universidad Nacional de sede local La. Profesor Norma López, especialización en Derecho Humano y Especialización. El tema que voy a tratar es el uso de las telecomunicaciones, información y la comunicación en la universidad, en la modalidad de estudio a distancia. Como introducción, en la actualidad, las tecnologías que se han desarrollado últimamente nos han permitido que el ser humano adquiera una serie de conocimientos en materia de el uso de las tecnologías. Por consiguiente, en la modalidad de educación a distancia, crea un gran conocimiento o trae un gran conocimiento junto con ella, lo que le ha permitido a esta modalidad desarrollarse y crecer en este siglo XXI, poniendo a la orden del estudiantado y facilitadores una gran cantidad de conocimientos. Estos conocimientos van enmarcados en el desarrollo, la formación, el crecimiento y la culturización. ¿Conocimiento sobre qué? Conocimiento de cómo se deben utilizar las herramientas de la telecomunicación y la información y la comunicación en el desarrollo del ser humano en materia de educación, sobre todo en la educación universitaria. Este es un tema que trae muchas controversias, ya que el aula de clase viene siendo virtual, pero los conocimientos son mucho más que en el área del presencial. No quiere decir que es mejor, pero tampoco quiere decir que es peor. Lo que trae consigo es una gran responsabilidad, tanto para el estudiantado, que en este caso se está presentando a esta nueva modalidad, pero que debe de saber utilizar estas herramientas para adquirir el conocimiento necesario para desarrollar todas aquellas áreas, tanto en la parte social, profesional, desarrollarse como ser humano y tener un mejor nivel de vida. La formación y la capacitación que trae la universidad a distancia es una educación de calidad óptima, la cual le permite al estudiante desarrollar todo aquel tipo de capacidades y habilidades para lo que es el uso de las tecnologías y trabajar o prepararse en esta nueva era de necesidades. También permite que se reduzca la brecha entre estudiantes y educadores. ¿Cómo disminuir la brecha digital? Se propone que para hablar de brecha digital y de las estrategias para pero tengo que salir a ver. ¿Cómo disminuir la brecha digital? Se propone que para hablar de brecha digital y de las estrategias para enfrentarlas se parta de la sociedad que soñamos y no de las tecnologías, y que una vez definida la utopía se reflexione de cómo las tecnologías pueden contribuir para alcanzarla. Por ejemplo, se habla de la solidaridad digital como estrategia de reducción. Sin embargo, la reflexión debería estar centrada en cómo las tecnologías pueden apoyar la construcción de sociedades solidarias y qué condiciones requieren en los grupos sociales para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en materia de educación, sobre todo universitaria. Para llegar a esta aspiración, definitivamente este cambio de enfoque transforma a su vez la comprensión de lo que es la brecha digital. Esto trae como consecuencia una gran cantidad de conocimientos. Actualmente se maneja
Se maneja tanta información como nunca antes se había visto. Pero la educación universitaria plantea la modalidad a distancia, colocando en las manos de los interesados el uso de las diferentes herramientas tecnológicas. El estudio a distancia, esta modalidad se impone en estos nuevos tiempos, en los que los avances tecnológicos permiten a la sociedad entera una forma innovadora de aprender y desaprender, el cual le permite desarrollarse y plantearse hacia el futuro. Este uso de las tecnologías en la educación a distancia, en la educación universitaria, trae capacidades o hace que se creen capacidades en el estudiantado y también en los profesores, y ayuda a aprender a ser mejores profesionales, aprender a ser mejor ser social, aprender a ser y conocer todo aquello que tiene que ver con el uso de las tecnologías y la educación, que cada día nos absorbe más tiempo la sociedad, y desarrollar. El aprender a saber conocer, aprender a saber cuáles son los conocimientos y darle el mejor uso posible a esos conocimientos. Aprender a hacer las cosas con responsabilidad, aprender a hacer las cosas de manera óptima, responsable, y aprender a convivir con otras culturas, con otras personas que tienen formas de vivir diferentes, formas de pensar diferentes, y tener una forma también de vivir con ellos de una manera solidaria. Las habilidades y valores que trae esta educación: ser autocrítico desde el punto de vista de cómo vemos las cosas, de saber que tenemos potencialidades que debemos desarrollar, pero que también tenemos habilidades, que también tenemos defectos. Autoestima e identidad personal, saber que somos seres diferentes, cada quien tiene su propia personalidad, su propia forma de ser, de pensar. La adaptación, adaptarnos al medio en que vivimos, pero también que somos seres transformadores y podemos cambiar esa realidad o ese medio. El control emotivo, controlar nuestras emociones, mantenernos en una forma en que no sea nuestra ira, nuestra forma de pensar, de no conseguir a veces lo que necesitamos y no prevemos, no organizamos lo que tenemos que hacer y nos volvemos seres irracionales y violentos. La curiosidad e imaginación. Todo ser humano debe tener imaginación y curiosidad. Todo estudiante debe tener plena convicción de lo que en verdad sueña, lo que desea, de sus metas. La información y telecomunicación nos da también la oportunidad de estar informado, de estar comunicado. El autoaprendizaje, ya que podemos acceder a mucha más información que muchas personas que leen un libro. Podemos leer 3 y 4 libros sentados en una computadora, leer informes, síntesis, tesis, y toda esta información darle un uso adecuado en nuestro aprendizaje, en nuestra preparación, en nuestra carrera o área en que laboramos. La responsabilidad, ser responsables a la hora de entregar los trabajos, a la hora de prepararnos en el área profesional, en el área de nuestra comunidad, cómo nos comportamos en la sociedad, qué hacemos y cómo nosotros ese conocimiento no lo podemos guardar para nosotros mismos. Reflexión. La reflexión sería ser más conscientes de que el mundo que vivimos nos pide más preparación, conocer más de las telecomunicaciones, la información y la comunicación, y como estudiantes universitarios de esta modalidad ser mejores cada día.
Las TIC como medio para el aprendizaje. El uso de las redes sociales debe ser con conciencia. Si se plantea el área de la alfabetización o analfabetas digitales, hablaríamos de que toda persona debe conocer cómo utilizar las herramientas tecnológicas, cómo utilizar un software, un sistema, cómo crear o cómo utilizar un correo electrónico, el uso de los teléfonos inteligentes, y lo vemos cada día en el área de cuando vamos a un banco, vamos a un telecajero, utilizamos todo lo que son las tecnologías, o las llamadas telefónicas, o un fax, o los mensajes telefónicos. La tecnología con ello, ¿qué podemos obtener? Los conocimientos básicos para conocer el sistema informativo hardware, tipos de software, redes, utilización de las redes, qué son redes, procesadores de texto, navegación a internet, uso del correo electrónico. Y la modalidad de educación a distancia trae el uso, o tiene el uso, pone a la disposición del estudiante el uso de la plataforma académica móvil. Esta plataforma permite entregar los trabajos y conocer de las orientaciones y actividades a realizar en el plan de estudio. También desde la comodidad del hogar, trabajo o cualquier sitio donde haya internet podemos nosotros realizar nuestro trabajo o allí con nuestra familia trabajar desde nuestra casa o nuestro hogar. Es una modalidad que nos permite utilizar el tiempo también en educar. También ofrece una serie de herramientas que facilitan la interacción estudiante-profesor. El acceso a las 24 horas al día a la página de la universidad y a la plataforma nos permite acceder a toda la información que se encuentra allí, que es de nuestro interés. Además de interactuar con otros estudiantes a nivel nacional, porque hay allí correos de nuestros compañeros que estudian con nosotros o en otras sedes locales a nivel nacional que podemos comunicarnos y trabajar en conjunto en beneficio de algún trabajo o actividad o relacionarnos. También brindando una preparación profesional de calidad en la educación universitaria a distancia que actualmente se ha estado innovando para la creciente demanda de los nuevos avances tecnológicos. Desde esta plataforma se hacen los enlaces que permiten estar informados de los cambios que se generan. El rol de los estudiantes a distancia. Este rol es darle un buen uso a las telecomunicaciones, información y comunicación en beneficio propio, enmarcado en el proceso de aprendizaje. También usar las TIC para comunicarse y relacionarse con el ciberespacio. Usar las fuentes digitales para el aprendizaje y ampliar la información. Esforzarse individualmente y hacerlo colaborando con lo colectivo. Aceptar las sugerencias del profesor. Reflexión. La educación universitaria a distancia es un reto para todos y trae consigo el beneficio de implementar un esfuerzo de parte de los involucrados. Los nuevos tiempos nos exigen más tiempo y la educación a distancia también lo requiere. Si somos mejores, sé que también cada uno puso de su parte para hacer de esta modalidad un ejemplo de constancia y sacrificio. Nuestro reto, la excelencia. Nuestro medio, la educación a distancia.